El mensaje de un curso de milagros. Y finalmente, en el contexto de la creencia de que el cuerpo muere, Jesús enseña cómo el cuerpo no puede vivir ni morir, puesto que éste no es nada y en verdad no existe. Dicho sea de paso, este pasaje ha sido utilizado incorrectamente por algunos estudiantes del curso para probar que el cuerpo puede ser inmortal, puesto que Jesús enseña que éste no puede morir. Lo que no entienden, por supuesto, es que el cuerpo no puede morir porque nunca vivió. Por lo tanto, la inmortalidad de lo no existente no tiene sentido. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada, de por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Así pues, el cuerpo no es el enemigo en absoluto, sino simplemente una fabricación del ego, morada de los yo B y C, para convencernos de que lo imposible, la pecaminosa separación del yo A de Dios, ha ocurrido en verdad. El Espíritu Santo utiliza el cuerpo como un salón de clases de manera que podamos aprender finalmente sus lecciones de salvación. Esta actitud de neutralidad hacia el cuerpo ilusorio distingue a un curso de milagros de casi todos los demás sistemas de pensamiento, como los tradicionales, tanto como los contemporáneos. Como dice en la lección, mi cuerpo es algo completamente neutro. Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un cuerpo. ¿No es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad? Pues la santidad es simplemente el resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado, de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad. Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es algo positivo y el cuerpo es simplemente neutral. No es pecaminoso, pero tampoco es impecable. Y como realmente no es nada, no se le puede revestir significativamente con los atributos de Cristo o del ego. Tanto una cosa como la otra sería un error, pues en ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los puede poseer. Y ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo, y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso ni inocente, ni bueno ni malo. Déjame pues valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan, de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Espíritu, mente y cuerpo. Muchos sistemas espirituales, así como los enfoques holísticos de la salud, tanto tradicionales como contemporáneos, recalcan la importancia de integrar lo que se cree que son los tres aspectos esenciales del Homo sapiens: espíritu, mente y cuerpo. Sin embargo, el punto de vista que un curso de milagros promulga sobre esta tríada es decididamente distinto de casi todos estos otros enfoques, lo cual hace la integración de los tres absolutamente imposible. Debe recalcarse desde el principio que, como instituye Jesús en su curso, estos tres estados realmente dos, puesto que el cuerpo es simplemente un pensamiento proyectado de la mente, inherentemente se excluyen entre sí. Esta visión de mutua exclusividad de espíritu y mente-cuerpo procede directamente de la metafísica básica del curso
la cual ve estos tres componentes de la siguiente manera. El espíritu es la única parte de nuestra identidad que es real, por ser lo que Dios creó. En este sentido podemos equiparar espíritu con mente, con mayúscula, de lo cual un curso de milagros generalmente habla como la mente de Dios o la mente de Cristo. La mente dividida, sin embargo, es ilusoria y se convierte, por así decirlo, en la figura central en el drama cósmico de la aparente caída del Hijo o su separación del cielo y su eventual retorno al ser o a la mente que jamás abandonó en verdad. La defensa primordial de la mente es el cuerpo, fabricado en última instancia para proteger el pensamiento de separación, en contra de que el tomador de decisiones pudiese elegir la memoria de la verdad del espíritu. El cuerpo, por lo tanto, no tiene nada que ver con el cielo, y habiéndose fabricado como una defensa en contra del cielo, no sabe nada de éste. De igual manera, el cielo, la morada del espíritu, no tiene nada que ver con el cuerpo, del cual aquel no sabe nada, puesto que el cuerpo permanece fuera de la mente de Dios y por lo tanto no tiene ni puede tener un verdadero ser. Para resumir, el espíritu no tiene nada que ver en absoluto con la mente o con el cuerpo, puesto que sus fuentes, la verdad y la ilusión, se excluyen mutuamente. La mente, mientras tanto, no está en el cuerpo en absoluto, aunque por ser los dos parte del sistema de pensamiento de separación del ego, el cual radica en la mente separada, podemos decir que el cuerpo es realmente una proyección de la mente y no ha abandonado su fuente. El espíritu. El espíritu es el ser que Dios creó. Se equipara con Cristo, creado a verdadera imagen y semejanza de Dios. Este ser es totalmente ajeno a este mundo y por consiguiente no tiene objeto de remisión alguno en el mismo. El espíritu no es parte de la humanidad ni existe dentro de la humanidad. En efecto, el espíritu tiene ser, por decirlo así, a pesar de la aparente existencia del Homo sapiens. Lo que llamamos humanidad, el yo del ego cuerpo, se fabricó específicamente junto con el universo para que fuese una defensa en contra del espíritu. Por lo tanto, la naturaleza del espíritu no se puede entender en este mundo, puesto que radica en una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio, las únicas categorías con las cuales el cerebro puede entender los fenómenos. De igual manera, el propósito del espíritu, el cual es únicamente crear, tampoco puede ser entendido por el cerebro. Por lo tanto, parafraseando la referida línea de la lección 169, podemos afirmar: decimos el espíritu es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Un incisivo pasaje en el capítulo 17 del texto aclara más aún este punto de la imposibilidad de entender la verdad desde la perspectiva de la ilusión. ¿Crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? La verdad no tiene significado dentro de lo ilusorio. El marco de referencia para entender su significado tiene que ser ella misma. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas, justificando tu creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad te muestre que las ilusiones son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad,
pues si lo haces estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad, porque en ella todo es verdad. En conclusión, por lo tanto, podemos reafirmar el importante principio de que el espíritu no tiene absolutamente nada que ver en modo alguno con cualquier cosa que se encuentra fuera del cielo, así como tampoco ninguna parte del sueño se puede relacionar con el espíritu. Para citar algunos pasajes de un curso de milagros, uno de los cuales reflejan este principio, nos encontramos con: el espíritu que goza de absoluto conocimiento es casi inaccesible a la mente. La excepción, por supuesto, es a través del Espíritu Santo, la memoria de Dios, la cual se encuentra en lo que el curso llama la mentalidad correcta, y completamente inaccesible al cuerpo. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. El ego tampoco se percata del espíritu, el ego y el espíritu no se conocen. Y en el capítulo 5 dice: he subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. De igual manera leemos acerca de la irreconciliabilidad del infierno y el cielo en la lección 130 del libro de ejercicios. Es imposible ver dos mundos. Y en la sección del manual, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Acepta una pequeña parte del infierno como real y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista. Y lo que contemples será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. No olvides que el sacrificio es total, no hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo, no puedes estar en el infierno solo un poco. Mente y cuerpo. Cuando la mente pareció separarse de su fuente, convirtiéndose de este modo en una mente dividida, nació el ego. Por consiguiente, ahora hablamos de dos mentes, la mente con mayúscula, aunada con Dios, y la mente con minúscula, separada de Él. Esa mente separada es lo que eventualmente emerge como el ego completamente desarrollado. El yo separado, ilusorio y pecaminoso. Un curso de milagros de hecho distingue entre ser, el cual se refiere únicamente al espíritu, la abstracta mente de Dios o Cristo, la cual es la única realidad, y la existencia, la cual es el ámbito de la mente, separada o específica, el estado ilusorio de no ser. A esto se refiere en el capítulo 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. Esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia,
en el reino no existe, solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios. Somos por lo tanto criaturas tripartitas, aunque en un sentido totalmente distinto de como lo concibe el mundo. La mente y el cuerpo pertenecen al mundo irreal de la existencia, no ser. Solo el espíritu es ser, y es por lo tanto la única realidad. Así pues, en un nivel, un curso de milagros está desvinculado del cuerpo, el cual es meramente una sombra de la mente separada y no tiene existencia fuera de nuestros pensamientos. El lector recuerda el principio central del curso: las ideas no abandonan su fuente. La idea de la separación, proyectada como un cuerpo, jamás ha abandonado su fuente en la mente. En este nivel, por lo tanto, el centro de interés exclusivo de Jesús en el curso es la mente, la sede del problema, así como de la respuesta. La palabra mente puede equipararse aproximadamente con una manera actual de entender lo que llamamos alma, en la cual el alma se ve como la parte del yo que retorna a Dios. En este contexto, pues, el alma no debe equipararse con el espíritu, que al formar parte del ámbito de Dios es eterno y nunca nació. Por lo tanto, para replantear este último punto tan importante, el término espíritu realmente no debería incluirse en ninguna discusión de un ser físico y menos aún del Homo sapiens. El espíritu de hecho es exactamente lo que no se encuentra en un organismo físico, pues repito, el cuerpo, la encarnación del pensamiento, de la separación, se fabricó exclusivamente para excluir al ser espiritual o al espíritu. La tradicional tricotomía humana de mente, cuerpo y espíritu se convierte ahora, para el curso, en una dicotomía de mente y cuerpo. Dentro de la mente, sin embargo, podemos discernir tres partes. Una vez que la mente, escrita con letra minúscula, para distinguirla de la mente de Cristo, la morada del Espíritu, pareció separarse de Dios y pasar a tener una existencia propia, había dentro de sí misma, como hemos visto, dos voces. Una habla a favor de la realidad de la separación. Esta es la voz del ego que enseña pecado, culpa, miedo y la necesidad de defensas para proteger su existencia individual. Y la otra habla a favor de la irrealidad de la separación. Esa es la voz del Espíritu Santo, cuya enseñanza de expiación es el perdón y la indefensión. Una tercera parte de la mente es el tomador de decisiones, el cual tiene que elegir entre estas dos voces. De hecho, esta es la única alternativa que nos queda en realidad, como ya hemos discutido. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces.